Allin chambusos kachunkupichu chimparimunku kay kanalman imayna kasankichik llaqtamasis runamasis noqa walayklla kasani. Ankuna yachankichik ña España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypata sutiymaki. Kunan aparimsaykichis kay takiy runa los jaibas nisqata imarayku suscriptor mañamun kay takiyta Guateman qhawarinanchista kay takiy indio hermano nisqa. Chay suscriptor King James mañarimun Guateman qhawari kay teatro Caupolicampi imaynatachus takarqanku chayta nisqa. Chayraykus qhawarisun Guateman kay takiyta chantapis ñawripusaykichis yachayta tapukuyni suma runa tapukun kay haybasmanta chayta ñawripusaykichis qankuna yachanaykichispa imaynachus chay tapuy chayman hina qankunapis yachanaykichispa kusachakama. Kunan parlaris Castilla Gallupis de una masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Los Jaivas a petición de Kim James. Él volvió a pedir que veamos la canción Hermano Indio que se hizo en el Teatro Caupolicán. Entonces lo vamos a ver. Yo creo que es diferente o no lo sé, pero vamos a ver qué es lo que nos transmiten otra vez los Jaivas, ¿no? Y aparte de eso, voy a leerles una pregunta, ya que hemos leído varias veces su biografía y todo, y ustedes también cada vez ustedes más que todo van dando sus informaciones sobre los Jaivas, sobre todo lo que ustedes saben en la caja de comentarios para que todos se enteren, es muy importante. Pero también vamos a ir leyendo algunas cosas que dicen sobre los Jaivas, así vamos a ir conociendo qué tan conocidos también son los Jaivas en las redes sociales, ¿no? Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo otra vez al grupo Los Jaivas a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor es Kim James. Por él vamos a ver otra vez la canción Indio Hermano porque él pidió que viéramos, más que todo, todos vamos a ver este vídeo y yo voy a reaccionarlo. Indio Hermano que se ha hecho en el Teatro Caupolicán. Yo creo que es muy diferente la sensación que transmite, es por eso que ha pedido que lo veamos. Pues con mucho gusto lo vamos a ver otra vez. Y también voy a leerles un poco de los Jaivas que he encontrado aquí en Twitter, que hizo una pregunta a una jovencita y la respuesta de cómo fue, ¿no? Dice, aquí, vamos a leer, dice, joven realiza una sencilla pregunta sobre los Jaivas en Twitter y el resultado se vuelve viral. Ahí está los Jaivas, su foto. Fue ayer cuando la usuaria Pilar Siles, registrada en Twitter como @pintorazul, preguntó a sus seguidores sobre una sencilla opinión sobre el grupo Los Jaivas, que terminó convirtiéndose en trending topic. Eso es bueno, ¿no? Desempolvando emotivos momentos de su fallecido antiguo vocalista Gato Alquinta. Necesito me ayuden con unas respuestas, amigos. ¿Qué les gustaría la música? ¿Qué les gusta la música? Es para una investigación. ¿Qué canción es la que más les gusta del grupo chileno Los Jaivas? Escribió en las redes sociales. La pregunta que hizo y la respuesta, ¡buah! Todo eso y yo creo que mucho más. Ha sido pues, ¡buah! Como dicen, ¿no? Trending topic. Eso significa que los Jaivas es conocido, querido. Eso es lo importante, que a los artistas les sigan sus seguidores, a las personas que aman de su canción, que vayan conociendo toda su historia y ahí dar esa información. Y quizás la chica ya de ahí solamente ha hecho una copia y presentó porque está todo bien hecho, ¿no? Cada uno ha expresado lo que siente. Eso es muy bonito. Eso se ve que los Jaivas son muy queridos por el país de Chile. Ahora sí, vamos a ir a ver el vídeo. El título de este vídeo es Los Jaivas, Indio Hermano, que sería en quechua Indio Wauge. Wauge es hermano. Entonces eso es lo que vamos a ver y como siempre lo que sienta, lo que entienda con respecto a la canción, voy a comentarles. Ya saben que será muy distinto la emoción que transmite porque
este es un concierto, el otro era audio, entonces veremos qué es lo que siento. Puede ser más, menos, igual o mejor, no lo sé. Según a eso yo les iré comentando. Ustedes también pueden comentar todo lo que sientan o todo lo que sepan si han asistido a este concierto, todo, pues en la caja de comentarios. Qankunapis llaqtamasis uyarispa qhawarispa kay takiyta chaskita hina qillqarimunchis chayman hinataq ñuqa qillqamullasqaykichistaq kay chaskipi. Es importante que vean los instrumentos, que si conocen, pues bien, yo conozco algunos instrumentos, puedo mencionar, pero también sería repetitivo decir lo mismo cada vez, ¿no? Ya sabemos qué instrumentos tocan cada uno, que ejecutan maravillosamente porque ellos tienen experiencia bastantes años tocando. Entonces, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que nos transmiten en la canción, la letra, qué nos quieren decir, según a eso, pues expresar. Porque, ¿de qué sirve que yo diga, toca este lado charango, toca? No tiene tanto sentido porque lo estamos viendo, ¿no? Puede ser un audio, pues sí, los sonidos te vas ubicando y vas reconociendo esto y el otro, pero aquí lo estamos viendo. Es por eso que digo que no tiene mucho sentido que diga eso. Ancuna llaqtamansi suyarisawankichis imaynatachus kay takiyrunan sumaqta waqachinku charangos, bombos, guitarras, tukuy ima pianos, tukuy ima waqachinku. Chayman hina noqa mana animusaqchu hina waqachinkayta mana yachasankichis qawasankichis. Ichapis audio kanman ari, audiolla kaqtin mana video ari niman guitarra kay hina mana sapakutichu chayllata nimuyman. Uyarinanchis tiyan takiyta, imanispachus takimunqanku chayta hap'ikuspa umanchis t'ukuspa nimunanchis tiyanqa. Kunan chayta kunan ruwasun kay videopi, kunan qawarinallapuni. De poder y de ambición, no cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. Una mezcla de guay. Bueno, la canción, como ustedes ven, es un guaño, no sé si es un guaño, pues con un ritmo español más o menos, porque utilizan las castañuelas españolas, ¿no? Para cuando las españolas también bailan, pues utilizan ese ritmo muy bonito. Ameniza mucho la canción y aparte de eso ustedes saben perfectamente cómo ejecutan los instrumentos estos grandes de la música. ¿Qué puedo decir de la canción? De la canción nos hace reflexionar sobre nuestras raíces, sobre nuestros pueblos originarios, sobre cómo están abandonados por nuestros gobernantes, ¿no? Y no solamente estamos hablando de nuestros pueblos ancestrales de Sudamérica, estamos hablando de los pueblos ancestrales en general. Esta canción es universal, se puede tomar, cualquier país puede acoger esta canción como suya porque es una reivindicación cultural hacia nuestras raíces originarias, a nuestros pueblos originarios, que están descuidados no solamente por los gobiernos, también por la sociedad misma, ¿no? Eso es lo que puedo decir en este momento, ya luego veré qué es lo que sigue.
Noqa nini llaqtamasis kay taki ancha sumaq imaynatachus kay wañu kanman chantapis imaynatachus espuelaswan kay castañuelas nisunman castañuelaswan hinata takirimukuychinku ninchis ¿sí? Kay Españapi killantataq tusuy español sutikun chaypi hinata chay instrumento waqachinku nisunman chaymanini kay taki kanman hatun yachay imarayku kay t'ukuchiwanchis imaynatachus kay sapinchis cultura ancestrales chayta maqonqanapaq noqanchis pero qonqasqa imarayku kay gobernonchis qonqallankutaq kay runa masinchis pichu hatun llaqtas tiyakunku chaypis qonqallakutaq kay taki kanman tukuy suyus tukuy llaqtas kay pachapi maychika culturas kanchis chay tukuypaq tukuy hap'ikunkuman kay takiyta imarayku tukuy takimusqan nimuy qonqasqa kanchis tukuy imaynatachus runa masinchis campuspi llank'anku chayta mana yanapanchischu imarayku noqanchis qonqanchis mayachanchischu imaynatachus kawsakunku mayachanchischu noqanchis mikhunallata munanchis mana yachanchischu imaynatachus paykuna tarpunku imaynatachus ma chayta nima yachanchischu chaytataq takimun kay takiypi niman kunan uyarina imanispachus takimullanqankupuni Tierra, hermano, querido indio de aquí. De ti aprendí yo a resistir tu opresión. Yo cambiaré mi destino de resistir esta civilización de poder y de ambición. No cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. No me importa el hambre ni la cárcel ni el dolor. Soy un hombre y no una pieza más de esta cuestión. Y mi hermano junto has ayudado a revivir en mi pecho la llama de la liberación. vaya euforia vaya cómo se levanta la gente tanta gente es una algarabía pues de felicidad y al mismo tiempo yo creo de sentimientos encontrados porque todos venimos de una cultura, ya sea, no sé cuántas culturas existen en Chile, pero sé que la cultura mapuche es la que es más grande, ¿no? Todas las personas que hemos emigrado de algunos pueblos tenemos nuestras culturas, ya sea, por ejemplo, en Bolivia el quechua, el aymara, el guaraní y otras culturas más que existen, que son 36 naciones y algunas más que están ya desapareciéndose. Pues eso, a muchas de esas personas que están en ese teatro yo creo que les llega en el fondo, ¿no? Llaqtamas es kay imaynatachus kay chicas unas hatarikunku, takirinku, kusikunku, ichapis sonqunkupi ñak'ari kasan imarayku paykuna kankuman uq llaqtamanta lluqsinku hatun llaqtaman, chaypitaq kawsakunku chayman hina uyarispa kay takiy sonqunpi nanancha niman imarayku noqa imaynatachus uq llaqtitaman lluqsimurqani kay hatun llaqtaman yuyarikuspa noqa waqani llaqtaymanta kikintachus waqankuman mayachanchischu chantapis ancha hatun kusi paykuna hatarinku chayman hina takirinqanku kunan qhawarinallapuni. Madre mía, mucha gente.
liberación, de poder y de ambición. No cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. Si se dan cuenta, yo creo que aparte de todo lo que he dicho, esta canción es de todos los pueblos originarios, la lucha constante por tener su tierra para poder cultivar, para poder sobresalir, para poder llevar el pan del día a sus familias. Y aparte de todo, aferrarse a la vida, porque son culturas que están desapareciendo. Si nosotros vamos a ser parte de esas personas que quieren exterminar a nuestros hermanos, quitando su tierra, quitando sus hogares, quitando su hábitat, su forma de vivir, yo creo que muy pocas culturas vamos a tener en este planeta. Yo creo que tenemos que apoyar a nuestros hermanos y cuando ellos necesitan un apoyo, levantarnos todos pues para defender su modo de vida de ellos, porque son muy diferentes a los nuestros que nosotros vivimos en las ciudades. Nosotros ya dependemos pues de muchas cosas que quizás no nos damos cuenta, dependemos mucho de nuestros hermanos del campo porque ellos nos dan la comida, porque ellos siembran, porque ellos están cuidando el planeta, porque y nosotros simplemente estamos consumiendo, contaminando, nada más, no hacemos más nada. Yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes con todos nuestros hermanos que se están aferrando por querer preservar una cultura milenaria, una cultura ancestral que tiene muchas cosas para enseñarnos y nosotros no estamos siendo, es como decir, no estamos empatizando nada con ellos. Estamos siendo ciegos por la codicia, la ambición, por querer tener más. Yo creo que ese camino está muy mal, ¿no? Noqa nini llaqtamasish kay takiy runa imaynatachus takimunku ancha cosa noqapis t'ukurini nini imaynatachus kay llaqtaypi kay llaqtaypi nima chanta tukuy llaqtaspi culturas tiyan imaynatachus paykuna hap'ikunkuman kay kawsaymanta hap'ikunkuman hallp'ankumanta imarayku paykuna llank'anankupaq paykuna wasis ruwanankupaq chantapis llank'anankupaq mikuchinankupaq wawasninkuta chantash mana wawasnillantachu mikuchinqaku nuqanchismanpis mikhuyta apamuwanchis mikunanchispaq imarayku paykunaqa kawsayman hap'ikuspa mana chinkananpaq chay culturan nuqanchistaq mana wañuchishanchis mana yanapasanchischu paykuna hatarikuptinku nuqanchis hatarikunanchis tiyan yanapanapaq imarayku paykuna tarpunku paykuna hallp'ata llank'anku paykuna tukuy tukuy uywakunasta paykuna hallp'ankupi uywanku nuqanchis mikunanchispa imarayku paykuna apamunku hatun llaqtaman mikunata rantinchis papa frutas tukuy ima chaykunas mikunanchis si paykuna ma llank'anqanku maymanta mikusun chayta t'ukurinanchis tiyan chayman hina kay pachapi kawsay sumaq si nuqanchis mana yanapasunchu paykuna mana kusachu kanqa nuqa kay takiy runas anchata munakuni imaraykuchus sumaq yachayta apamun t'ukurinanchispaq llakipi ichapis kay sociedad waqhina kanman kusachakanman ichapis tukuypis hallp'as tukuypis llank'anankuman kusachakanman mana llank'ankuchu tukuy
pichus campupi tiyakuq chaykunalla chayta tukurina tiyan kunan qhawarina tukuchina Madre mía, es un concierto muy precioso, lleno de vida, al mismo tiempo lleno de tristeza. No sé si han visto su rostro del cantante. En su mirada lleva una tristeza, quizás una tristeza que a la hora de cantar esta canción lo vive, ¿no? Quizás ha vivido muchas o ha tenido muchas experiencias con otros hermanos que han vivido en el campo, han contado sus historias. Es por eso que ellos llegan a cantar esta canción en defensa de todas las culturas, no solamente el mapuche, quizá como he dicho antes, quizás hay otras culturas en Chile, no sé, como en otros países, como en todo el mundo, ahí está lleno de culturas y cada cultura se puede aferrar a esta canción, como también los aymarás, los quechuas, los guaraníes y los tobas, tantas culturas que se están aferrando por vivir, ¿no? Como todos nosotros, simplemente que nosotros estamos ciegos de la ambición más y nuestros hermanos del campo no se aferran a eso, se aferran a la vida, ni siquiera se aferran al dinero, sino a la vida, a vivir tranquilos, a tener lo necesario y seguir adelante. Es muy diferente nuestros modos de vida porque es dependiendo del lugar donde nacemos, vivimos de la forma que nos educan también, ¿no? Es muy diferente, es por eso que quizás no llegamos a entender, no llegamos a empatizar con ellos, porque nosotros tenemos supuestamente todos, pero no sabemos de dónde vienen, ¿no? Tenemos que analizar de dónde vienen los alimentos, de dónde vienen muchas cosas, y según a eso, pues para empatizar entre todos nosotros. Ancuna llaqtamashish kay pachapi yachankichis chay chika culturas tiyan. Paykuna hapikunku kawsaymanta, paykuna kay kawsaypi kawsakuy munanku, ma imatapis ruraymunankuchu, kawsakuy munanku, llank'akuy munanku, wawasnin yachay wasiman rinankupaq, chayta mask'anku paykuna. Ñuqanchistaq mana chaytachu mask'anchis, ñuqanchis qullqillata tukuy ima qullqillata manata yachanchichu maymantachus tukuy ima hamusqanta, maymantachus kay empresarios apamunku llamqhamunku hermanos nispata chay centimos pagaytawan paykuna rantirpanku ciudadman apamunku carupita llamqhanku, imaginachu kanan tiyan ñuqanchis tukurinanchis tiyan kay hermanosninchis campomanta sumaq kawsay munanku chayraykush hinata t'ukunku takimuspa ninchisma chayraykush kay takiy runashpa takimunku kay hina takiyta tukuy kay culturas aymaras, guaraníes, mapuches, tobas, chay chika culturas tiyan kay pachapi, kunan kay kamalla kachun ñuqa linsa qesaq kay Jaipasmanta rinaykichispa canal Nima, chayman hina qhawarimunaykichispa, chayman hina suscribikamunaykichikpa, qillqarimunaykichispa, chaskita hina apachinaykichikpas, tukuy redes sociales nikkichismi, chayman hina ima takiytachu qhawari uyarimunankichis, mañamunkichisma kusachakama. Gente, como siempre voy a dejar el link de los Jaivas, esto sí que estoy viendo en el canal de los Jaivas, para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando a los Jaivas como estamos apoyando a todos los artistas que estamos viendo en este canal. Bueno, hasta aquí, hasta otro video, gente.